Ok. Now, before we go any further, Antes de continuar, I have to hand out some gifts from yesterday to necesito, 3 people. necesito regalar unos premios a 3 personas de ayer. Now, these have traveled about 8,000 miles to get into your hand. Y esos han viajado como 12,000 kilómetros para llegar a sus manos. What I have is this is a dime or 10 cents Ese es de 10 centavos from the nation of Israel. de la nación de Israel. And so, for you, let's see, where are my other ones? ¿Quiénes fueron los otros que deben recibir el premio aquí? Cambiaron de ropa, ¿verdad? All righty, there we go. ¿Qué? Ahí vamos. Buen trabajo. Now, I have a lot more of these here to give out. Yo tengo más aquí para premiar. And remember, I said I love questions, Y recuerde que yo dije que yo encanto las preguntas. and it helps if I turn my microphone on. Y ayuda si enciendo mi micrófono antes. Thank you, guys. Sorry about that. Que lo siento. For those watching online, I didn't really say anything important. Por los mirando en línea no vi nada importante, no dije nada importante. That's always a horrible thing to say as a teacher. Don't listen to me. I'm not saying anything important. Entonces, no decir eso como maestro, que yo no estoy diciendo nada importante. Don't do that in your classroom, No hacer okay? eso en su clase. So what do you think happened to those 2 and 3-year-olds ¿Qué cree que sucedió con esos niños de 2 y 3 años when they go out to the playground cuando ellos vayan al área de juego, de los juegos de jugar? Yesterday, the fence was up. Ayer la cerca estaba puesta. Today, the fence is just gone. Hoy ya la cerca está eliminada. None of the teachers have said anything. Los maestros no han dicho nada. Everyone is acting like it's just fine. Todos están actuando como todo normal. But now they can see the neighborhood and the road and all that stuff. Ahora pueden ver los vecinos, pueden ver la calle y todo. What do you think those 2 and 3-year-olds did? ¿Qué cree que hacían los niños de 2 y 3 años? Raise your hand. Raise your hand. Levante la mano. Edwin. They left. They left. Rand. Okay. How many of y'all are on that? You think they just, wow. ¿Y cuántos creen así que los niños simplemente dispersaron? How many think? Vote, vote, vote. Ok, a votar. Okay. All right. What's another option? ¿Qué es otra opción? Another possibility. Otra posibilidad. So it depends on the personality. So there's some extroverts that they'll just see and they run, and others just watch and see what others do, and others would try to look and see what the teachers say about it. So you say some might leave and some would stay. Algunos se van y algunos se quedan. Okay. How many think that's a likely? You can only vote once, by the way. Y solo puedes votar una vez, pero ¿quién cree que ese sería el think buen that- pensamiento? Okay. All right. Any other possibilities? ¿Otras posibilidades? Since there was no more limit, the kids decided to stay inside because it was a good environment inside already. Ah, interesting. Interesante. How many of y'all think that one? ¿Y quién cree que ese es posible? Okay. Oh, they didn't hear. No escucharon de que como estaba bonito el ambiente adentro, no salieron. How many think of that? ¿Quién cree que sería así? Okay. Any other options? Any other ideas? Possibilities? ¿Otras ideas, opciones, posibilidades? No salen. Okay, and since they were already used to being inside there, they just did normal and they didn't leave. Okay. Any other possibilities? ¿Otras posibilidades? They stayed because it was boring outside. Okay, you want to repeat that in Spanish so you can hear? Quedaron porque estaba aburrido afuera. Remember, this was an amazing playground. Recuerda que ese es un juego, un área de juego increíble. They weren't bored. No estaban aburridos. Does
Interesting idea. I've been to boring playgrounds though, He ido a lugares aburridos, but this one wasn't. pero ese no era así. Any other thoughts, ideas? ¿Otras ideas o pensamientos? Here's what happened. Eso es lo que sucedió. The day before, they observed how much of the playground the kids played on. El día antes observaron qué tanto del espacio disponible usaron los niños. And of course, the kids played over the entire playground, right? Y claro, los niños jugaron en todo el área de jugar, All the way up to the fence. hasta las cercas. But then when they pulled the fence away, Pero ya cuando quitaron la cerca, the kids got very nervous los niños se pusieron nerviosos and they got very anxious y se pusieron ansiosos. and they stayed very close to the building Y ellos quedaron muy cerca del edificio and they only played on 1/3 of the playground. y solo jugaron en una tercera parte de toda la zona. They didn't even play in the whole area like they normally would. Y ni jugaron en toda el área libre como normalmente lo haría. They stayed very close to the building and to the teachers. Quedaron muy cerca a los edificios y quedaron muy cerca a los maestros. Now, why do you think that was? ¿Y por qué cree que fue así? What? So they felt safe if they stayed close. What? So they stayed close because they felt safe. Entonces, quedaron cerca porque se sintieron seguros. So the fence provided what? Entonces, la cerca provió qué? It's not a trick question. What was the fence providing? No es trampa. ¿Qué proveía la cerca? Yeah. Safety. Security. Seguridad. Here's another word. Hay aquí otra palabra. A boundary. Un límite. We'll say limit. They knew what was safe Ellos sabían que era seguro and what wasn't. y lo que no era seguro. Everything inside here Y todo adentro de esa zona, is all okay. todo está bien. I don't know what's outside there. No sé qué está más allá, And I don't care pero no me importa, because I'm safe in here. porque yo estoy seguro aquí. But when you take away the boundary, when you take away the limits, Pero cuando quite el límite, they don't know where they stand. no saben qué hacer. They get anxious. Están ansiosos. Same's true in a classroom. Y lo mismo es cierto en un aula. The fifth pillar of a good Christian school philosophy is a structured environment. El siguiente quinta columna o pilar de una filosofía buena de educación cristiana es el ambiente estructurado. Students need to know where the boundaries are. Los alumnos necesitan entender dónde están los límites. Students thrive within boundaries Los alumnos hacen muy bien adentro de los límites. because they know what's safe, Ellos saben que es seguro, there's no question, no hay preguntas, and they know what's not. y ellos saben que no es seguro. They don't have to wonder. Ellos no tienen que adivinar. Students thrive within boundaries, a structured environment. Y los alumnos hacen muy bien adentro de los límites en un ambiente estructurado. Don't be scared of that. No tengan miedo de eso. We can have a structured environment without turning it into a military school. Podemos tener un ambiente estructurado sin hacerlo estilo militar. Remember the balance we talked about before? ¿Recuerda el balance que hablamos antes? Having a joyful, a cheerful, structured classroom. Y de tener una clase de gozo estructurado. So those are the 5 pillars. Esos son los 5 columnas o pilares. Now, let's talk about 5 steps for success for you as a teacher. Y ahora vamos a hablar de 5 pasos para el éxito como maestro. Number 1, plan ahead. Número 1, planificar antes. O sea, anticipadamente. If you fail to plan, you plan to fail. El que fracasa a planear, planea fracasar. The kids don't know what they're supposed to be doing. Los niños no saben qué deben hacer.
You're supposed to know what they're supposed to be doing. Y usted de maestro debería saber lo que ellos deberían estar haciendo. Plan ahead. Planificar antes. Lesson plans aren't there just to make you have busy work. El guión de clase no está ahí solo para que sea ocupado. It forces you to make a plan. Es para forzarle de hacer un plan. Number 2, Número 2. be prepared and eager for the day. Esté preparado y emocionado por el día. Every day you should walk in to the classroom excited about the day. Cada día debería entrar en el aula emocionado por el día. Now let's just be honest. Vamos a ser honestos. Looking ahead for a whole year, Mirando adelante por el año, are you just going to be naturally excited about each and every day? ¿usted va naturalmente ser emocionado por cada día? Is there anyone that can say, oh yeah, I absolutely will be? Hay alguien que dice, oye, seguramente yo sería lo emocionado todos los días. Yeah, me neither. Ya, yo tampoco. Now take away, there'll be some days we don't feel well or we feel a little sick. I'm not talking about those days. Yo entiendo, hay algunos días que uno está con problemas de salud. No estoy hablando de esos días. I know naturally I'm not going to be excited about every day. Yo sé naturalmente no voy a estar emocionado por cada día. But I'm not just a natural person. Pero yo no soy solo una persona natural. I have someone supernatural living inside me. Y tengo a alguien sobrenatural viviendo adentro de mí. I have the Holy Spirit. Yo tengo el Espíritu Santo. So if I'm coming to my class Entonces, si estoy llegando a mi clase and I'm feeling like this, y me siento así, and I'm looking at these kids saying, I just don't care. I y don't estoy care mirando a today. los niños con la idea de que, pues, no me importa. Kill each other, I don't care. Mate uno a otro, lo que sea. Throw them out the window, I don't care. I'm just going to sit here and sip my coffee. Okay, tirar los niños por la ventana, lo que sea, yo voy a tomar mi cafecito y ya. No, I know that's not the right attitude. Yo sé que no es la actitud correcta, But don't you kind of feel that way some days? pero no se sienta así a veces. That was a loud amen. Que ese fue un amén fuerte ahí. What am I going to do? Am I just going to accept my bad attitude? ¿Qué voy a hacer? ¿Aceptar mi mala actitud? No. I need to get alone and pray and talk to God about that. Yo necesito estar a solos y orar y hablar con Dios acerca de eso. Lord, help me be excited about this day. Señor, ayúdame de ser emocionado por este día. I can't do it. No puedo hacerlo. I need you to help me. Necesito tu ayuda. I need you to give me your heart for these kids. Y necesito que me dé tu corazón por esos niños. I need to be prepared and eager for the day. Y necesito estar emocionado por cada día. Number 3, Número 3. if you're going to be successful in your classroom, you need to keep things moving. Si va a tener éxito en su clase, necesita mantener en movimiento la clase. Dead time is the teacher's worst enemy. El tiempo muerto es el peor enemigo del maestro. And this is what I mean by dead time. Y de eso estoy hablando cuando hablo de tiempo muerto. The time in between activities where the kids aren't doing El anything. tiempo entre actividades donde los niños no están haciendo algo específico. Transitions Transiciones. trips up so many teachers. Ese va atropezando a tantos maestros. Kids always have to be doing something. Los niños siempre tienen que estar haciendo algo. If they don't have something to do, guess what? Y si no tienen algo que hacer, ¿sabe qué? They'll find something to do. Ellos van a encontrar algo que hacer. And it will definitely not be what you want them to do. Y no van a buscar lo que usted quiere que ellos hagan. Give them something to do. Darles algo que hacer. This also helps with how much energy they have. Ese también ayuda con el nivel de energía de ellos. Keep it moving. Mantenerlo en movimiento. Listen, Oiga, I'm generally a well-organized, well-prepared person. just generalmente naturally. yo soy alguien organizado y preparado. But there are still times when I teach, I can get lost or I can go, wait, I don't know what my next subject is. Pero a veces
aún siendo preparado, a veces que estoy enseñando y estoy como, no recuerdo a dónde voy con eso. Or I forget a teaching aid I thought I had out, but I misplaced it. That I need for the lesson, an illustration. O olvido de alguna ilustración, alguna ayuda visual que yo tenía puesto, pero no recuerdo dónde le puse. It happens to everybody. Eso sucede con todos. Shouldn't be something that we want to happen. Don't make excuses. No debe ser algo que quiere que suceda, no haga excusas o acepte excusas, But it's just a reality. pero es una realidad. But if I have to go look for that teaching aid, that illustration, Pero si yo necesito ir y buscar esa ayuda visual, esa ilustración, in the middle of my lesson, en medio de mi lección, what are the kids supposed to be doing? ¿y qué van a hacer los niños mientras? Oh, wait, just sit there for 2 minutes and do nothing and be good while I go look for something. Que quedarse aquí y no hacer nada y esté bueno mientras que yo voy a buscar algo por 2 minutos. How's that going to go? ¿Y cómo le va a ir eso? I can't even give you guys 2 minutes. Yo no puedo dar a ustedes 2 minutos. You'll be on your phone playing, playing a game, Candy Crush. Y estaría en su teléfono jugando Candy Crush. Why would we expect the kids to do good? ¿Y cómo vamos a esperar a los niños de hacer bien en eso? You bored them. Están aburridos. So what are we going to do? I still need to find that teaching aid. ¿Qué vamos a hacer? Todavía necesito encontrar la ayuda visual. And it's going to take me a minute. Y eso me va a costar un poco de tiempo. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Thoughts. Pensamientos. Some of you have been teaching many years. Algunos tienen años de estar enseñando. You should have some ideas. Deben tener algunas ideas. Of course, it's slightly different for age group, for different classes. Claro que cambia un poco, depende de la edad de los niños. But what are we going to do? Pero ¿qué vamos a hacer? What? Stand up. Okay. Okay, arms up. Stand up, arms up. Okay, let's count. All right, you all count how long this takes me. Ready? Okay, Ready? vamos a contar cuánto tiempo se ocupa con eso. And start. Okay, comienza. How long was that? ¿Cuánto tiempo? Okay, so 2 seconds down. All right, what am I going to do for the next 2 minutes? Okay, ya falta 2 segundos y los otros 2 minutos, But that's not a bad idea. pero no es mala idea. Yo creo que en el momento que estoy dando la clase, si me olvido algo, uso la misma clase y busco alguna pregunta de análisis y digo, tienen 2 minutos para contestar. So Para we, mantenerlo ocupado mientras voy y de verdad tengo que hacer en 2 minutos y volver con el material. so if I forget something in class, I could use the same class and say, we're going to have an analysis question. You have 2 minutes to can answer this. And while they're answering, I'll go find it, come back, and continue on with the class. Great. Use it as a teaching opportunity. Bien, usarlo como oportunidad de enseñar. Yeah, you can use it to maybe review something from yesterday. Puede usarlo para repasar algo de ayer. Yeah. Or, well, anyways, we'll keep moving. I don't want to get down that rabbit trail. Great idea. Who else? Buena Something idea. else. ¿Qué más? Nothing? ¿Nada? A mí me ha pasado varias veces. Lo que hago es practicar en mecanografía, informática. Okay, so computer class, he said I haven't practiced typing. Excellent. Yes. And this can be very class specific. Y ese puede ser muy específico por grado. Maybe we're learning how to spell. Quizás están aprendiendo de deletrear. And I'm teaching them maybe some new vocabulary Y, words. y quizás estoy enseñando nuevas palabras de vocabulario. And they can write down a few words from their list while I'm looking for something. Y ellos pueden escribir algunas palabras de la lista mientras que yo estoy buscando algo. It could look something like this. Y puede parecer algo así. All right. For the next 2 minutes, you're going to get a piece of paper and a pencil, and you're going to write down your spelling words. Okay. En los próximos 2 minutos va a tomar una hoja, lápiz y escribir las palabras de letreo. You're going to write down 5 spelling words, Va a escribir los 5 palabras para deletrear, which is super easy to do in 2 minutes. que es súper fácil hacer en 2 minutos. But here's the catch. Pero aquí es la clave. The one with the best penmanship will win. Pero el que tiene la mejor letra gana. Ah, see, it's a little different. Y ahora es un poco diferente, ¿verdad?
What 2 subjects am I working on right now? En qué dos materias estoy reforzando ahorita? Spelling and penmanship. No, desde ortografía y la caligrafía. Okay? Okay? I turned a mistake on my part Yo convierto un error mío into something that did not harm the students at all. a algo que pues no afectó de mala manera a los alumnos de ninguna manera. They're still learning. Están aprendiendo. We're still keeping the flow of teaching. Estamos siguiendo con el fluir de enseñar. You all with me? ¿Están conmigo? Dead time is the teacher's worst enemy. El tiempo muerto es el peor enemigo del maestro. Avoid it at all costs. It's all on you. Evitarlo a todo tipo de gasto siempre depende del maestro. Avoid it. Evítalo. Okay? Doesn't always have to be noisy, No siempre tiene que tener ruido, but the kids always need to be busy. pero los niños siempre tienen que estar ocupados. Most kids really want to learn, La mayoría de niños realmente sí quieren aprender, but they also want to play and have fun, right? pero también quieren jugar y disfrutar, ¿verdad? Okay? You can use that. Puede usar eso, You can have fun in the classroom. puede disfrutar en la clase, Use it to your advantage. usarlo por su ventaja. Learn and have fun while you're doing it. Aprender y disfrutar mientras que está I saw a haciendo. hand. Vi una mano. ¿El qué? Okay. Ya todo desde inicio al fin, ¿verdad? Okay. So how would a class schedule look for you? Like what would you do as an order? What do you start with, for how long, and then what comes? Oh, and then how yes, do you yes. do that? He's the first person to ask a question that I didn't ask first. Es el Here we go, primero ready? de hacer una pregunta que yo no pedí la pregunta. Oh no! Oh goodness. Do you guys? Because it's different in America than it is here. Es diferente en los estados que aquí. So I'm going to talk to Adam real quick and get a sense of how your class is structured to make sure I give an answer that makes sense. No to te your voy context. a hablar con Adam rápido y ver la estructura aquí para contestar de manera que tiene sentido aquí. So is your elementary classes 1 grade, 1 teacher Through third grade. through 3rd grade, And- and then after that it's going to be what, like a math teacher and a language teacher. Exactly. And they would have probably your teacher would probably teach math and like history, probably teach 2 or 3 subjects to those grades. Normally just it would be like math for 4th, 5th, and 6th grade, and then like history in one of those. And so you'd have like the main subject, and then there's one other class with your actual grade. Okay. Like 4th grade, you would do, so each teacher, and then the language teacher would do, language for all 3 grades, and then history for 5th grade. Okay. So the principles I'll give will work for that. Okay. Yeah. So let me give you some general principles that will apply to everybody. Les voy a darle algunos principios que va a aplicar para todos. Not every subject is equally exciting. No cada materia es igual de emocionante. How many of you, science is your favorite subject? ¿Para cuántos ciencia es su materia favorita? Okay. You all need help. Ustedes Okay. necesitan ayuda. No, I'm just kidding. History. Y las sociales, esa es su favorita. Okay. Bible. Everyone's hands got to put there. Biblia, Okay. Math. matemática, Okay. Grammar, language. lenguaje. Okay. You all definitely need help. Oh my soul. Ustedes sí necesitan ayuda. My poor mother Mi madre, pobre madre, spent so much time trying to help me with language. he pasado tanto tiempo tratando de ayudarme con lenguaje. I thought she was going to kill me. Yo pensé que iba a matarme. I tried really hard. Yo sí intenté de aprender, I just could not. Oh, I couldn't get it. pero no me daba. Eventually, I got it. Más adelante sí lo agarré. And I'm pretty sure my mom just praised the Lord straight for a whole week straight. Yo creo que mi madre solo alabó a Dios por una semana completa. Yeah.
But in my defense, En mi defensa, the English language is very complicated el idioma inglés es muy complicado, compared to the beautiful Spanish language. comparado con el bonito español, ¿verdad? Yeah. It really is complicated, though. It's like the 10th hardest language in the world to learn. Realmente sí es complicado, es como el décimo más difícil en el mundo de aprender. So, and especially with how we speak English in America, Y especialmente como usamos el inglés en los Estados Unidos. sometimes we don't even know what we're saying. A veces ni nosotros sabemos qué estamos diciendo. If I love a subject Si yo estoy encantado con una materia, as a teacher, como maestro, I'm probably going to make that subject will probably be more engaging for the students, ese tema probablemente va a ser más emocionante por el alumno, right? ¿verdad? It's just the way it is. Así es. I want every subject to be engaging for the students, Yo quiero que cada materia sea emocionante por el alumno, but all of us are better at some subjects than others. pero todos somos mejores en algunos temas y materias comparado con otras. So as I set up my class schedule, Entonces, mientras que yo estoy preparando mi orden de clase, I want my class to look like this. yo quiero que mi clase se vea así. And this is an excitement scale. Y ese es como está An midiendo, engagement scale. ese es como está midiendo el involucramiento del alumno. Okay? I want to do something that is more fun, more engaging, Quiero hacer algo que es más divertido, más fácil de involucrarse, Exciting. emocionante. okay? And then I'm going to bring the excitement down. Y después voy a bajar el nivel de emoción. I'm still going to keep them engaged because we were just all excited about this. Todavía quiero mantenerlos involucrados porque estábamos emocionados de eso, But I don't want to get them too excited pero no quiere que sobrepasa, because you can never get them back down again. porque de ahí ya no puede bajarlos otra vez. So up and down. Entonces, up and arriba, down. abajo, arriba, abajo. I'm going to do that how I set up, what order of subjects I do. El orden de materias que estoy dando, But I'll also do that within each subject. pero también voy a hacer eso adentro de cada materia. Okay, here's my basic formula for teaching a subject. Ese es mi formulario básico por enseñar una materia. A third, a third, a third. Un tercero, un tercero, un tercero. One, if I have, let's say, a math class that is 60 minutes, Si yo tengo, digamos, una clase de mate de 60 minutos, I'll spend a third of the class voy a pasar una tercera parte de la clase going over their homework and reviewing from yesterday. repasando su tarea y lo de ayer. I want to make sure that we understand yesterday's concept that we taught. Quiero ser seguro que entendemos el concepto de ayer. I want to make sure everyone did their homework. Quiero ser seguro que todos hicieron su tarea. I want to make sure everyone understood every aspect of their homework. Quiero ser seguro que todos entendieron cada aspecto de su tarea. Okay. Then I'll spend a third of the class reviewing old concepts. Después voy a pasar una tercera parte de la clase repasando conceptos anteriores. These will generally be review games. Ese va a ser juegos de repaso. It could look something like memorizing your multiplication tables, Puede parecer algo como memorizar sus tablas de multiplicar. flashcards for addition and subtraction, Las tarjetas rápidas para sumar y restar. maybe conversions for 5 weeks equals how many days, Quizás conversiones, 5 semanas son cuántos días. but math facts that they need to know and have memorized. Entonces, pero hechos de matemática que necesitan poder sacar rápido y tener This should memorizado. be very, very fast moving. Ese debe ser muy, muy rápido el movimiento. And then spend a third teaching the new concept. Y después pasar una tercera parte enseñando nuevos conceptos. Okay. Now, there's probably no class that I will teach that will be exactly one third, one third, one third. Probablemente no hay ninguna clase que voy a enseñar que va a ser exactamente tercero, tercero, tercero. But that's the goal. Pero esa es la meta. Now, we accomplished several things with this. Y cumplimos varias cosas con eso. By dedicating a third of the class En dedicarse una tercera parte de la clase, to reviewing yesterday's concept, making sure everybody understands it, en repasar el concepto de ayer, ser seguro que todos entienden. it takes some pressure off teaching the concept the first time. Y ese quita un poco de presión
enseñar el concepto la primera vez. Takes the pressure off me Quita, and the student. quita un poco la presión de mí y del alumno. Because I know and they know we're going to work on it today. We're going to try real hard today. But if we don't get it, guess what? Okay, it's all right. We'll get it tomorrow. Entonces, ellos saben y yo sé que vamos a trabajar en eso hoy, vamos a tratar de aprenderlo hoy, pero si no cumplimos hoy no hay problema porque vamos a verlo mañana. It helps me and the student not feel like such a failure if we can't understand it day number one. Ese me ayuda a mí y al alumno de no sentir como un fracaso si no lo entendemos el primer día. Are you all with me? ¿Están conmigo? So that's how we'll do the day-to-day, but that review time, I'm pulling concepts from way back here, all Yes. the way through the year. Así vamos a hacer de día a día, pero ese tiempo de repaso yo estoy trayendo de donde fuera, por atrás, hasta donde estamos. And the third and third and third, I will sometimes move those blocks around. Y el tercero, a veces voy a cambiar el orden de esas tres cosas. So I might do the math facts, the long time ago review, I might do that at the beginning. Entonces quizás voy a hacer los hechos de matemática, el repaso de largo plazo, quizás voy a hacer eso para comenzar. Those are all almost always review games. Esos son casi siempre juegos de repaso. So if I sense the class is maybe just really tired or they're not really engaged, I'm going to do review games first to get that excitement and that engagement back up. Si yo siento que están muy cansados, están costando de involucrar a ellos, yo voy a hacer ese juego de repaso para subir el nivel de emoción. And then I'll come down on the excitement. We'll come back down. Then we'll learn the new concept. We'll review yesterday's lesson and concept. Y en la emoción, pues yo voy a bajar la emoción un poco y vamos a repasar la lección de ayer. And then I'll teach today's concept. Y ahora voy a continuar con el concepto nuevo de hoy. But I'm always watching the students to see what level of engagement they have. Pero siempre estoy mirando a los alumnos de ver su nivel de involucramiento. If they seem bored and disengaged, I'm not going to teach them something new. Si ellos sienten aburridos y desconectados, no voy a darle algo nuevo, Because they're not paying attention. porque no están poniendo atención. I need to get their attention engagement back. Necesito tener de nuevo su atención. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? And by having blocks like that, I can put them in any order. Y tener bloques así, yo puedo ponerlos en el orden que sea. And it kind of it gives variety to the students to where it's not the same. As a teacher, you have to have structure, Entonces le da un poco de variedad al alumno. Como maestro tiene que tener estructura, but structure can breed boredom. pero demasiada estructura puede traer de ser aburrido. Can't it? ¿Verdad que sí? Same thing Lo every day. Lo mismo cada día. But you still have to have structure. Pero tiene que tener estructura. So this helps break that up a little bit. Entonces esa ayuda de mover eso un poco. And so that's how I'm going to teach my subjects, what order of subjects I'm going to teach. Ese es como voy a enseñar mis temas, qué orden voy a usar para las materias que voy a dar. And how the order I'm going to teach within each subject. Y el orden que voy a enseñar adentro de cada materia. It's all about the excitement and engagement of the students and keeping them with me. Se trata con la emoción y conectando con los alumnos y ayudar a ellos de estar junto conmigo. What works best for me ¿Qué funciona mejor para mí overall, en total? and then what works best today for these students in this class, what order? ¿Y qué funciona mejor por cada alumno en el orden? Because if I'm already prepared, Porque si yo ya estoy preparado, it doesn't matter if I play review games at 10 and then teach the new concept at 10:20 or reverse it. porque no importa si yo hago juegos de repaso a las 10 y nuevo contenido a las 10:20 o cambio el orden. Doesn't matter. No importa. Questions? Does that make sense, brother? ¿Ese tiene sentido, hermano? Okay, and that's going to look a little differently, obviously, from third cycle to kinder. Y ese obviamente va a parecer diferente en tercer ciclo que kinder. But the principle's the same. Pero al principio sería lo mismo. Okay? Any other questions about that? Great question. I love that question. Muy buena pregunta. ¿Otras preguntas? Ok, Ever. Una pregunta acerca de la conducta. ¿Qué deberíamos hacer cuando
Okay? So what should we do with that student who responds like a lack of respect to the teacher? But we don't want to make the student look bad or to bring them down, but we also need to help establish that it's the teacher who's running the class. Very good question. Very important. Muy buena pregunta, muy importante. Very easy to do this wrong. Es muy fácil de hacer eso incorrectamente. In fact, there's a lot of ways to do this wrong. De hecho, hay muchas maneras de hacerlo mal. And I've probably done all of them. Y creo que he hecho todas las maneras malas. Here's a good principle. Ese es un buen principio. Public disruption, Una interrupción pública, public correction. corrección pública. Private disruption, Interrupción privada, private correction. corrección privada. Do you know the number one tool I use to correct a student? ¿Sabe la herramienta número uno que uso para corregir a algún alumno? Do you know what I say? ¿Sabe qué digo? Nothing. Nada. My number one way I use to correct a student is I don't actually say anything. You know what I do? Mi manera número uno de corregir a un alumno es realmente no digo nada. ¿Sabe qué hago? Thoughts? Ideas? What do you think? ¿Pensamientos? ¿Alguien quiere? Hay una que es cuando el niño está molestando, simplemente lo mira. Entonces, Se llama la cara de camello, cara de dromedario. Pone ¿Qué? cara de dromedario. so when there's a student who's acting out, just give them a look, a camel look. Cara de dromedario. Okay? A look can be effective. That's a tool. Una mirada puede ser eficaz, es una herramienta. Okay? Let me back up just a little bit here. The best correction for a student is the softest, what I call the softest touch that gives us the right results. El mejor corrección por un alumno es lo que yo llamo el toque más suave que trae el resultado correcto. The punishment has to fit the crime. El castigo tiene que ir de acuerdo con el crimen. Okay? If I walk up to him and I hit him in the arm, Si yo acerco y le pego en el brazo, I shouldn't spend the rest of my life in jail, no debería pasar el resto de mi vida en la cárcel. right? ¿Verdad que sí? Punishment doesn't fit the crime. El castigo no va de acuerdo con el crimen. In the classroom, En la clase, what is my goal? ¿qué es mi meta? For them to learn, Para que ellos aprendan, ¿verdad? right? ¿Verdad? I need you to focus, stop misbehaving, stop messing with your wife, and focus. Y necesita enfocar, necesita que ponga atención, de Because dejar I de need you to molestar a su learn. esposa y que ponga atención. Okay. It's okay. You can give lovey eyes to your wife. It's Está okay. bien, puede dar los ojos a su esposa. I'll no hay allow it. problema. Okay. But I want to correct as gentle as possible, but still get the result I want. Quiero corregir de la manera más suave posible y tener el resultado deseado. If every little thing Si cada cosita that a student does that's wrong, de que haga un alumno que es incorrecto, and you get up in their face, hey, I told you not to do that, y está ahí en su cara diciendo que ya le dije no hacer eso, they're just going to think you're an angry person, y van a pensar que es una persona enojada, and it won't matter to them. y realmente no importa. Okay. The number one correction tool I use is I just walk close to the student. Y la corrección número uno que yo ocupo es solo me acerco al alumno. I don't even say anything. Ni digo nada, So just walk close. solo me acerco. Why? Because when you get close, it's just, Porque cuando uno está cerca, Right. pues tiene una reacción. and if they're really not paying attention, I can get really close. Entonces, si no está poniendo atención, me acerco aún más. And if they're still not paying attention, Si you no- know, I can sit there and go, are you writing notes? Entonces, si todavía no están poniendo atención, yo puedo como sacar el lapicero y preguntar si está tomando notas. But I can do all that without saying a thing. Pero yo puedo hacer todo sin decir nada. I can give a look, Yo puedo dar una mirada. okay? If I have to walk over, I can, Si tengo que, yo puedo acercar y topar en su mesa o en su cuaderno. and I can do it so subtly, most students won't even pick up on it. Y puedo hacerlo tan tranquilo que la mayoría de los alumnos ni da cuenta. He's not bothering anybody. Él no está molestando a nadie, He's just not paying attention. solo que no está poniendo atención. So why am I going to call him out in front of the whole class? Entonces, ¿por qué llamar la atención a toda la clase?
He's not publicly disrupting. Públicamente no está haciendo un problema. I shouldn't publicly correct. Entonces no debería públicamente corregirlo. You all with me? ¿Están conmigo? It's private. Es privado. Talk to him privately. Y hablarle en privado o tratarlo privado. Maybe you sense a student has a bad attitude in class. Quizás tiene el sentido que un alumno tiene mala actitud en la clase. This can happen a lot in third cycle and then senior high. Ese puede suceder mucho en tercer ciclo, bachillerato. They get moody, don't they? Están ahí las emociones, ¿verdad? Oh my goodness. Está serio eso. One day, oh, everything's great. Y un día todo está bueno. Other day, I hate my life. Y el otro día aborrezco la vida. I don't even know what life is about anymore. Ni sé de qué se trata la vida. I just want to sit in the corner and eat pupusas all day. Solo quiero estar en la esquina comiendo pupusas todo el día. Actually, you know, that sounds like a really good idea. De now hecho, that I es say una it. buena idea eso. And that you can just tell they have a bad attitude. Puede ver que tiene una mala actitud. Talk to them in between classes. Habla con ellos entre clases. But don't get up in their face about it. Pero no vaya a ponerse en la cara por ellos, por eso. What's going on? ¿Qué pasa? Okay. Now, when you do have to correct a student publicly, Cuando sí le toca de corregir a un alumno públicamente, what's the best way to do it? ¿qué es la mejor manera de hacerlo? Number one, very short. Número uno, muy corto. You're, let's say, remind me your name again. I'm sorry. Evan, that's right. Aber. Huh? Aber. Aber? Yeah. I can't hear anything. Aber. Aber, let's say you're messing with all your classmates here. Está molestando ahí a sus compañeras. And they're trying to pay attention, Ellas están tratando de poner atención, but you're too busy talking to the cute girl next to you. pero está muy ocupado hablando con la mujer bonita a la par. I'm sure that would never happen in this school. Seguramente eso nunca iba a suceder, ¿verdad? Okay? But let's say it starts disrupting other people. Vamos a decir que esa está afectando al aprendizaje de otros. How might I correct that? ¿Cómo puedo corregir eso? Well, I'm going to walk Entonces voy a acercar over here, and then I can just simply say this, make it personal, but make it kind of loud enough for the whole class to hear it, especially at the beginning of the year. Entonces yo puedo hacerlo personal, pero suficiente fuerte que todos escuchen, especialmente al principio del año. That's not how we're going to act in this class. No es como vamos a actuar en esa clase. I'm teaching, Yo estoy enseñando you're to be learning, y debe estar aprendiendo not distracting your classmates. y no interrumpiendo a sus compañeros. Let's do what's right. Hagamos lo correcto. Teaching. Y seguimos. 15, 20 seconds. That's 15, it. 20 segundos, ya. That's it. Es todo. I'm not going to berate them from the front of the class. Yo no voy a llamar la atención de adelante de la clase. If it's a serious thing. Si es algo más serio. Now, maybe, we made some jokes in class. We kind of had a funny time in class. Quizás hicimos algunas bromas o juegos en la clase, algo poco más emocionante. And we're just all kind of laughing. Y están todos riéndose un poco. And now I'm trying to move on with the lesson. Y ahora estoy tratando de continuar con la lección. And then maybe Aber is still laughing. He can't get off the jokes that we just Entonces made. quizás Aber sigue riéndose porque él no puede continuar de los juegos. I might say something to him in front of the whole class Quizás voy a decirlo algo en frente de toda la clase because he's being so loud. porque está haciendo mucho ruido, But I'm not going to be harsh about it. pero no voy a ser áspera con eso. Just, hey, Aber, we got to move on with the lesson, man. Come on. Ok, Aber, necesitamos seguir con la lección. All right? And I'm going to let him acknowledge me. Entonces voy a permitir que él puede responder To where he is saying that I am right. para que él está diciendo que yo de maestro tengo la razón. And that's going to help him move on. Eso va a ayudar a él de ya pasar a la siguiente Because cosa. he's acknowledging that truth. Porque él está reconociendo esa verdad. But if I just say it and make sure, and he never acknowledges the truth, he's going to have a harder time moving on. Pero si yo solo digo eso, pero no le doy chance de responder, de reconocer la verdad, él va a luchar más. Because I'm just saying move on. Porque yo estoy diciendo seguimos, He's not actually saying move on. pero él no está diciendo seguimos.
That's why I want to make sure he acknowledges it. Entonces yo quiero ser seguro que él reconoce eso. Because it will help him move on, Porque va a ayudar a él de pues, continuar. and it's going to help him learn, Él va a ayudar a él de aprender, which is the goal. que es la meta. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Okay. If someone is being very, very disrespectful, Si alguien está faltando respeto de manera pues exagerado and is just flaunting it in front of the whole class, y está sacando eso como para que toda la clase vea, you cannot deal with that effectively in the classroom. no puede tratar con eso correctamente adentro de la You need aula. to take them out of the class. Necesita sacarlo del aula, Because that attitude will infect others. porque esa actitud va a afectar negativamente a otros. Okay? Now, you teach long enough, it's going to happen. Y si enseña suficiente tiempo, va a suceder. Here's a couple important principles to follow. Algunos principios importantes de seguir. We're basically out of time, so I have to hit this real quick. We might, if you have questions about this, write it down. If you want me to talk about it more, and we'll pick it up tomorrow, okay? But let me just give you one or two things, and we have to close. Rápidamente vamos a contestar porque va acabando el tiempo. Si tiene más preguntas de eso, toma nota y vamos a seguir con eso mañana. If a student is being disrespectful, disobedient, don't take it personally. Si un alumno está siendo desobediente y faltando respeto, no lo toma personalmente. It has to do with their heart, not with you as an individual. Tiene que ver con el corazón de ellos, no como usted como individuo. Because if they're being rebellious, the rebellion, they've got a heart issue between them and God. Porque si ellos están siendo rebeldes, su rebelión es un asunto de corazón entre ellos y Dios, Right? ¿verdad? So when I talk to them, Entonces cuando yo hablo con ellos, that's what I want to aim for. ese es donde yo quiero poner mi énfasis. Hey, what's going on? Hey, ¿qué pasa? Well, they'll come up with 100 different reasons. Van a sacar 100 cosas diferentes. You did this, you did that. Y hiciste eso, hiciste el otro. My girlfriend did this, my best friend did this. Mi novia hizo eso, mi mejor amigo hizo aquel. I'm going to listen. Voy a escuchar. Okay. Does that give you the right to be disrespectful? ¿Eso le da el derecho de faltar respeto? I'm not going to get in their face, I'm just going to ask them a question. Y no voy a ponerle en la cara, voy a hacerle la pregunta. How's your relationship with the Lord right now? ¿Qué tal su andar con Dios ahorita? Have you been reading your Bible ¿Ha outside of school? estado leyendo su Biblia fuera de clase? Have you been praying? ¿Ha estado en tiempo de oración? Well, Pues we probably already know the answer to ya, that, don't we? ya sabemos la respuesta, ¿verdad? See, I'm going for the heart. Entonces estoy buscando el corazón. If the heart doesn't change, the behavior will not change. Si no cambia el corazón, la conducta tampoco va a cambiar. Our behavior comes out of our heart. Nuestra conducta viene del corazón. Yes, we need to address the behavior. Yes. Sí necesitamos tratar con la conducta. We can't allow unacceptable behavior. No podemos permitir la conducta no aceptable. But that's just conformity. Pero esa es conformidad. Remember, we're looking for that Christian character as well. Recuerde que estamos buscando el carácter cristiano también. And so when I correct, I'm trying to build character, Entonces, a corregir, estoy tratando de formar el carácter. not just to get them to conform on the outside, but still be rebellious on the inside. No solo que ellos conformen de afuera y todavía sigue siendo rebelde adentro. Most of the time, disrespect and disobedience is a cry for help. Mayormente, desobediencia y falta de respeto es un llamado por ayuda. They need help in their Christian walk, Necesitan ayuda en su andar cristiano. especially as they're older. Y mucho más cuando sean ya mayores. Okay? And the other main reason is, especially at the beginning of the year, Y otra razón grande, especialmente al principio del año, they're just trying to see what they can get away with, ellos quieren ver los límites. testing their limits Ellos quieren probar el límite just to see if they can. para ver si se pueden. Don't let them. No permitirlos. Okay? There's more we could say about that. We're out of time. If you have questions about that, great question. If you have questions about that, want me to expand on that a little bit more, we'll get to it tomorrow. Any final questions that we have
logistics or about the quiz tomorrow. We're all good with that. The quiz today. Any questions about that? Okay, entonces estábamos fuera de tiempo, pero si hay más preguntas queremos verlos mañana. Toma nota. ¿Hay alguien que tiene preguntas acerca del horario o del otro quiz mañana o del quiz de hoy? ¿Una pregunta de logística ahí? Veronica? Okay. Probably going to need to write down the question. With the kids in kinder, how do we deal with that and the conduct issues and the kinder level? Okay. We can do it. That's a very good one. We'll have to hit on that some tomorrow, and that's kind of its own separate thing. I'm doing a whole session on habit training, and I'll cover that within that habit training, where we're going to hit that. So. Esa es excelente pregunta. Tengo una lección completa que vamos a ver esta semana de entrenamiento de hábitos, en lo cual vamos a regresar a eso específicamente para kinder también. Entonces, vamos a tratar con eso en otro ratito. Okay. Excelente pregunta. Tomorrow we're going to continue the topic of classroom management tomorrow and probably even on Monday as well. We have a lot to cover. Mañana y quizás hasta el lunes vamos a seguir con el tema de manejo del aula. Entonces hay mucho de ver de este lado. All right. Any other questions real quick? ¿Hay otra pregunta específicamente de logística? Bueno, solo, pero sería para la próxima clase. Sí, toma nota y la próxima clase. Okay. Pero está relacionada con cómo involucramos al representante también en el ámbito educativo, para no solamente crear el hábito en el aula, sino también para que se vaya afuera. Ya, está magnífico. Toma nota y vamos a tratarlo en otra clase. Claro All que right. sí. So we'll get it on the next Yes, class. absolutely. Thank you all so much. God bless. We're going to dismiss in prayer, and then we'll be out. Okay, gracias. Vamos a terminar en oración y estar despachados. Lord, thank you for this day. Thank you for each and every student, for the school and the church. Gracias, Señor, por este día y cada alumno. Gracias por la iglesia y colegio. Lord, I pray your blessing upon the rest of this day, and I pray that each and every one of us would simply follow your spirit and do what you would have us to do today. Señor, le doy gracias por todos aquí. Le pido que puedes guiarnos, ayudándonos a hacer lo que tú quieres hoy, este día. We ask all this in Jesus' name. Y oramos todo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ok. Gracias. Pueden dejar las mesas y sillas, por favor. Vamos a usarlos otra vez mañana.